porque yo quiero hablar de un nuevo nacimiento hoy, ¿sí? Y ese nacimiento tiene que ser un nacimiento nuevo. Hemos nacido en la carne y hoy debemos nacer en el Espíritu, ¿sí? Y es importante ese cambio, esa transformación. Si un día queremos estar con Dios, si un día queremos estar en la presencia o en el reino, o queremos tener vida eterna, lo más importante es que podamos tener un reconocimiento de que aquel que pagó allí en la cruz, pagó por tus pecados y por los míos. Simplemente hoy debemos decidir si vamos a nacer de nuevo o no, o queremos nacer de nuevo. Porque Dios no nos va a obligar. El Espíritu Santo va a tratar de convencerte, de darte la oportunidad de que puedas tomar una decisión, pero nunca te va a obligar a que tú tomes la decisión. La salvación es personal y cada uno toma la decisión de aceptarla o no aceptarla. Y quiero que busque allí en su Biblia, en San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí hay un varón que se llama Nicodemo, un varón el cual, cuando nosotros buscamos en la Escritura, no encontramos muchos de estos hombres que se acercaron a Jesús, porque la mayoría de aquellos que se acercaban a Jesús tenían un problema espiritual, o sea, tenían ataduras, o tenían enfermedades, o tenían un problema que querían que Jesús solucione, ¿sí? Generalmente podemos ver, y aún en el capítulo 2, allí Jesús en las bodas de Caná de Galilea, estaba allí él y el problema era que se habían quedado sin vino. Y allí estaba Jesús para hacer un milagro y convertir el agua en vino. Esto era lo que Jesús venía mostrando y dejando señales, maravillas, prodigios. Y cuando vamos del capítulo 2 al final, nos habla de que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos prodigios y maravillas allí en Jerusalén, pero él no tenía seguridad de la gente en aquel lugar. Él tenía el temor porque continuamente era acechado para ser atrapado, para llevar ante los jueces, para probarlo en todo momento. Pero dice el versículo 25, el último versículo del capítulo 2, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yo quiero que entiendas hoy que Dios sabe todo lo que hay en tu vida. Él sabe todo. ¿Se lo podrás ocultar a Dios? No, es imposible. Se lo podrás ocultar al pastor, se lo podrás ocultar en la familia, a tu esposa, a tu esposo. Podrás ocultar a muchos, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Porque Jesús dice que aunque muchos habían creído, Él estaba allí, no tenía la seguridad, no se sentía seguro en medio de aquella multitud. Léalo 23, 24 y 25, se va a dar cuenta. A pesar de que muchos lo habían aceptado, a pesar de que muchos habían creído en Él, estaba en Él la seguridad porque Él conocía el corazón de los hombres. Había allí algo importante. Y esto nos introduce allí a lo que Jesús hace con aquel varón o habla con aquel varón llamado Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, o le decía, te aseguro, Nicodemo, que el que no nace del agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creíste, ¿cómo creeréis si yo dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y versículo 14 dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, con un propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje, una historia que yo creo que aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en escuela bíblica, la han escuchado hasta en escuela bíblica, ¿no? Y escuchamos historias como me venía a la mente de hombres que tuvieron esa experiencia de nacer de nuevo. Me venía a la mente un hombre como Zaqueo, que también es una historia de escuela bíblica, que Jesús le dijo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y su vida fue cambiada y transformada y hubo restitución, devolvió lo que él había robado y con lo que se había quedado. Me acordaba de otro hombre que era un carcelero, Hechos 16, el carcelero de Filipo, teniendo preso a Pablo y a Sila y los demás presos en la cárcel más segura, sus pies y sus manos en los cepos y atados de cadenas, con toda la seguridad para detener al siervo de Dios. Pero no lo pudieron detener porque se movió la tierra y cayeron las cadenas y se abrieron las puertas. Y cuando aquel carcelero se despierta, quiso quitarse la vida y le dijeron, no lo hagas. Y aquel varón se dio cuenta de algo muy interesante, que algo había acontecido que era sobrenatural en aquel lugar. Y él tuvo una pregunta para Pablo y Sila, y la pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo le dijo, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si usted sigue Hechos 2, 16, 32, sigue la lectura, se va a dar cuenta que aquella misma noche los llevó a la casa del carcelero, les sanó, les curó las heridas y aquella misma noche fue bautizado. Hubo un cambio rotundo, una transformación tremenda. Y yo veo, en el caso de Nicodemo, que Jesús estaba atendiendo a una multitud de enfermos, cantidad de gente las cuales estaban necesitadas de salud. Pero no veo en Nicodemo un problema de salud. Fue alguien que se acercó porque él creía en un Dios. Él creía en un Dios y estaba bajo la ley. Era no un hombre común, sino que era un hombre principal entre los fariseos, entre los judíos, una secta de aquella época, los cuales creían en cierto modo en Dios, pero tenían un montón de errores y de ideas equivocadas, las cuales no iban de acuerdo con lo de Jesús. Por eso dice la palabra que un hombre que se llamaba, un fariseo, llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche. Qué tremendo nosotros podemos leer cuando dice vino a Jesús de noche. Parece ser que no quería ser visto, parecía ser que estaba escondiéndose de alguien. Y yo creo que los fariseos de aquella época no eran hombres sencillos, hombres muy buenos, sino que fueron los mismos que se levantaron contra Jesús. Pero podemos ver allí que él, al ser visto acercándose a Jesús, iba a tener un problema. Iba a venir seguramente persecución sobre su vida. Y muchas veces leemos y decimos, este varón vino a Jesús de noche.
¿Sabes una cosa? Que Jesús en cualquier horario te va a atender. No importa que sea de noche. Muchas veces, y yo lo he leído, digo, este hombre, y he empezado a buscar motivos por los cuales él vino de noche. Hoy es de mañana y puedes acercarte a Jesús en esta hora. Puedes venir a la noche o puedes venir a la tarde, me avisa y venimos y nos acercamos a Jesús y hablamos con Jesús. Porque veo que este Nicodemo, este varón entabló una conversación y había sido un hombre, un fariseo preparado en la palabra, pero no sabía lo que era nacer de nuevo. Y usted se encuentra quizás con un abogado, con un hombre, un doctor, una persona con mucho estudio, pero cuando usted le habla de que debe nacer de nuevo, no sabe de qué le está hablando. ¿O sí? No conoce un nuevo nacimiento, no sabe lo que es un nuevo nacimiento. Este hombre estaba instruido, pero instruido en la ley. Estaba allí encerrado, encajonado en una ley. Pero Jesucristo vino a él cumplir aquella ley. Qué importante es poder ver que este varón, a pesar de que vino de noche, pongámosle por miles de motivos que haya venido, pero él vino y se acercó a Jesús. Y hay algo que él reconoce de Jesús. Y hay algo que es importante también cuando leemos allí en el versículo 2 que él vino de noche. Y póngale todos los motivos que usted quiera para no ser visto, no ser reconocido, esto y aquello. Yo me preguntaba, ¿cuántas personas saben que yo hoy me acerqué a Jesús? Que hoy a la mañana yo vine a la iglesia porque quería estar un tiempo con Dios. Lo hizo a escondidas, lo hizo para que no lo sepan, o le contó a su vecino que hoy iba a la iglesia. El otro día, charlando con un vecino, yo le decía, pero Daniel, vos sos un hombre bueno. No, dice Néstor, yo no. Vos sos un ejemplo, pero yo no, dice. ¿Cómo te ve la gente? Yo puedo tener miles de defectos y creo que los tengo, pero los que nos rodean, ¿qué piensan de nosotros? Yo leía y veía, este hombre vino de noche para que no lo vean, que él se acercó a Jesús. Porque hoy en día acercarse a Jesús, porque no tenés fuerza, lo que pasa es que vos sos débil, necesitas fuerza, necesitas que Dios te sostenga. Y la gente tiene un montón de excusas para no buscar a Dios. Es más, parece ser que si yo voy a la iglesia, ¿sabe qué? Se caen todas las imágenes, se cae todo. Acá no se va a caer nadie, no hay ni una imagen. Se cayeron los ídolos, cantaba Brenda, ¿no? Los ídolos para nosotros no existen, no tienen poder ni autoridad. Podemos ver que este varón directamente acudió a Jesús. Dice en el versículo 2 que vino de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no esté con Dios puede hacer las señales que tú haces. Él había visto quizás levantar a un paralítico, abrir los ojos del ciego, a libertar a personas. Había visto la obra que Jesús estaba haciendo. Y solamente reconocía él que estas obras las podía hacer alguien que provenía de Dios o alguien que tiene a Dios. Y yo me preguntaba, porque soy muy preguntón, yo para mí mismo me pregunto, menos mal que no le pregunto a la gente, ¿por qué no hacemos esas señales nosotros? Digo, nos faltará un poco de Dios, nos faltará un poco de búsqueda de Dios. ¿Qué nos estará faltando a nosotros? Porque no vemos tantas señales. Porque Jesús dijo, las mismas señales que yo hice las van a hacer ustedes y aún mayores harán. Tremendo. Pero nosotros nos quedamos encapsulados y decimos, si Dios quiere, y vamos a ver qué va a pasar, y vamos a ver, lo vamos a dejar en las manos de Dios. Pero Jesús se plantaba y declaraba y las cosas ocurrían. Qué poder tremendo que este varón no tenía un problema de salud. Pero hay algo
que nosotros hablamos y decimos, ¡ay, qué tremendo milagro! Dios sanó a uno del cáncer. Hoy se le fueron las cataratas de los ojos. Hoy se le endereció el pie plano. Pero sabe que ese no es el mayor milagro. El mayor de los milagros en este tiempo es una vida cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Es el milagro más grande. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien fue acompañado por milagros y prodigios, pero la importancia de aquella sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es para que usted y yo seamos salvos. Qué importante que Jesús no anduvo con muchas vueltas, aunque este hombre lo reconoce como maestro. Y Jesús, sin dar vueltas, porque muchas veces cuando nosotros queremos hablarle a alguien, damos un montón de vueltas y empezamos, mañana va a llover, no va a llover, cuánto está el precio del dólar. Le preguntamos y no sé cómo anda el gobernador ahora y qué pensás de Milei. Y le preguntamos un montón de cosas, pero fíjese Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te animarías a acercarte a alguien que viene y te preguntas y te hace te habla como le habló Nicodemo a Jesús y ser cortante? Mirá, te quiero decir una cosa, que si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino de Dios. Porque muchas veces decimos, no sé qué decir, ¿cómo se lo digo? Fíjese, Jesús fue cortante porque era la verdad. Era lo que necesitaba Nicodemo, era nacer de nuevo. Acuérdese lo que dice en el versículo 25, que él no necesitaba que le cuenten cómo era Nicodemo, porque él sabía todo lo que había en Nicodemo. Él sabía todo lo que hay en cada uno de nosotros. Qué importante es poder ver que Jesús se dio cuenta que lo que necesitaba Nicodemo era un nuevo nacimiento. Es necesario que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Y se le cayó una estructura a Nicodemo porque era un hombre instruido bajo la ley, pero que conoció en ese momento a Jesús, que tuvo una oportunidad de salvación en ese momento. Y Jesús le dijo, mirá, tenés que nacer de nuevo. Si un día querés estar con Dios, lo que estás haciendo está mal. Y cuando podemos examinarnos, encontramos un montón de cosas que no tienen nada que ver, que las hacemos pero no tienen nada que ver con nuestra salvación. Un montón de cosas que no nos van a llevar a la salvación. Yo puedo ser una buena persona, pero dice que en la puerta del infierno, dijo alguien, hay un cartel que dice bienvenidos los buenos. No alcanza con ser bueno. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento, una transformación, un cambio de vida. Yo podría hablar de algunas personas que hace unos años conocimos y vinieron y llegaron a la iglesia y el Espíritu Santo los tocó y hoy son líderes en este lugar, cambiados y transformados. Un nuevo nacimiento fue lo que experimentaron. Nacieron de nuevo. Y algunos dicen, pero pastor, primero tiene que morir. Sí, tiene que morir ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, para dar vida a un nuevo hombre. Un hombre lleno del Espíritu. O nacido del Espíritu, nacido en el fuego. Podemos ver que Jesús le habló directamente. Si querés un día estar con Dios, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, fíjese que esto es una charla que están teniendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre de vuelta y volver a nacer? Y ahí se dio cuenta Jesús que estaba hablando con un ignorante, con alguien que no tenía idea de lo que era nacer de nuevo. Cualquiera de los que estamos en este lugar, hasta que creo que los más chicos que están allí en la escuela bíblica, se dan cuenta que esto es imposible y Nicodemo le preguntó algo que era imposible. Era más fácil creer en un nuevo nacimiento espiritual o pensar por ese lado que entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo. Había algo que no le cruzaba por la mente. Era un hombre natural,
Era un hombre que no tenía nada en lo espiritual, ni siquiera pensó que podía, para estar un día con Dios, tenía que nacer de nuevo. Él pensó que cumpliendo aquella ley, siendo un fariseo, que no creían quizás en la resurrección de los muertos, un montón de cosas, las cuales no creían que esto le daba la salvación. Pero qué importante que Jesús sigue hablando con aquel varón. Y dice el versículo 5 de vuelta, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá hay algo que es importante, el nacer del agua y del Espíritu. Muchas veces decimos, sí, este hombre tenía que reconocer a Cristo, sí, tenía que aceptar a Cristo, tenía que tener esa fe correcta, una fe no fingida, de recibir, reconocer que era un pecador, aceptar a Cristo en su corazón y ser perdonado sus pecados para un día estar con el Señor o en el reino de Dios. Pero también se estableció un bautismo, el poder pasar por las aguas del bautismo y sepultar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza y levantarte en una nueva persona nacida de Dios. Qué importante es poder ver que cuando le habla nacer del agua y del Espíritu, está hablando de ser regenerados, una regeneración, un cambio, una transformación, una metamorfosis en la vida de Nicodemo. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo. Tenés que ser transformado y cambiado. Vio que cuando íbamos a la escuela nos enseñaron de cómo nacía la mariposa. La mariposa, en un principio, en el capullo era un gusano grandote, como yo, diga. Pero luego se transformó en una mariposa y a todos les gusta la mariposa. Pero usted sabe de dónde salió. Era un gusano. Y yo no era menos que eso, no era más que eso. Pero Dios nos tiene que transformar. Esa es la metamorfosis, ese es el cambio, esa es la transformación que Jesús le estaba hablando allí a aquel varón Nicodemo. Algunos dicen, ¿por qué fue? Yo digo, porque estaba necesitando un cambio. Porque había visto que había algo lindo. Si bien lo había reconocido solamente como maestro, pero también yo creo que Nicodemo tuvo aquella oportunidad que Jesús le dio en aquel día. Versículo 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y muchas veces sentimos que no hay nada en nosotros. Muchas veces sentimos que estamos solos. Nos falta ese nacimiento espiritual para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. El día que usted abrió su corazón, aquel día que usted le dijo sí al Señor, que se arrepintió de sus pecados y fue limpio de sus pecados, el Espíritu Santo vino a morar en usted y usted nunca más va a estar solo. Así en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, 5, Pablo le habla a Timoteo y vuelve en sus generaciones hacia atrás. Y le dice allí en el versículo 5, y usted lea el pasaje y va a ver de que viene hablando de cómo recordaba a Timoteo Pablo. Pero allí le habla y dice, en momentos trayendo a mi memoria la fe no fingida que había en tu abuela Eloida, aquella fe no fingida que había en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, que esa fe no fingida está en ti también. En un jovencito que él había rescatado. No era un hombre cualquiera, era un hombre como Nicodemo, porque cuando en su segundo viaje misionero, Pablo lo toma, hasta lo tuvo que circuncidar, por lo que llegaban a decir los judíos. Pero estaba allí junto a Pablo, Timoteo, siendo su hijo espiritual, estaba siendo instruido y le habló de una fe no fingida.
la cual estaba en él. Y esto nos tiene que hacer pensar de que hay una fe que es fingida. Y hay una fe que es verdadera, que no es fingida. Y yo puedo estar en este lugar y puedo fingir tener fe. Pero cuando yo finjo no ocurre nada. No sucede cosas, no suceden milagros, ni maravillas, ni prodigios. Cuando yo hablo, retumban las cosas, pero no pasa nada, porque mi fe es fingida solamente. Una fe no fingida, la cual habitó en 3 generaciones, en la abuela, en la madre y estaba en su hijo espiritual, Timoteo. Pablo resaltaba en Timoteo una fe no fingida. Que Dios pueda resaltar en este día en cada uno de nosotros una fe genuina, una fe no fingida, una fe como la que necesitaba allí aquel varón Nicodemo para ser cambiado y transformado, para experimentar un nuevo nacimiento. No te maravilles, dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 3 veces le dijo Jesús a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Y busquen la Biblia donde Jesús le dijo 3 veces en 5 o 6 versículos a una persona que debía nacer de nuevo o que debía hacer algo. Porque Jesús quería asegurar con lo que le estaba diciendo a Nicodemo, asegurarnos a cada uno de nosotros que si no experimentamos un nacimiento espiritual, seguimos siendo carne. Porque lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Qué importante es poder ver que Jesús se interesó en Nicodemo, aunque parece ser, fue duro en lo que le dijo, pero era la realidad y no ha cambiado Jesús, sigue pensando de la misma manera y sigue hablándonos de la misma manera. Es necesario nacer de nuevo. Y dice en el versículo 10, respondió Jesús y dijo, ¿eres tú un maestro allí de los judíos? Eres maestro y no sabes cómo se hace esto. Experimentó aquel varón algo, yo digo, se habrá humillado Nicodemo. Habrá sentido tantos años que estudié y no sé lo que es nacer de nuevo. No sé, en realidad no sé lo principal en la vida espiritual, no lo sé. Allí estaba siendo confrontado de todos lados con Jesús. Si yo sé, es más, Jesús le dice, mira, te hablé de las cosas terrenales y no las creíste. Si no creíste las cosas terrenales, ¿cómo vas a creer las celestiales? Había algo que Jesús estaba entendiendo de la gente, que la gente cuando le hablas de las cosas espirituales no entiende. A veces hablamos con gente y le decimos, no, tuvimos el fin de semana o tuvimos el día jueves, tuvimos en la reunión y hubo gente con problemas espirituales. Se le hacen los ojos así de grandes porque no pueden creer que esas cosas existan. De que le hayan hecho un trabajo, de que hayan ido a un culto umbanda, de que hayan ido a buscar en la idolatría y quedan atados. Para gente no existe. Y esto es la gente como Nicodemo, personas que no estaban bajo el Espíritu, que no tenían el Espíritu sobre su vida, que solamente vivían bajo una ley. Podemos ver algo importante allí que Jesús le mostró de una manera muy clara y le muestra una comparación también y les habla del viento. Todos saben de que cuando usted está afuera y siente que viene un viento maravilloso, pero usted no sabe de dónde viene el viento. Y pasa de largo, tampoco sabe dónde termina el viento. Pero el viento está soplando, lo siente. Y dice que así es el nacido del Espíritu. Así es. Es una persona que usted no sabe de dónde viene, que usted no sabe a dónde va, porque el que lo guía es el Espíritu. Porque ya no depende de su carne, de su primer nacimiento, sino que está dependiendo del Espíritu, que es el nacimiento que Jesús le está diciendo
a Nicodemo que debía experimentar. Qué tremendo es poder ver a un Jesús que le habla de una manera muy clara. Y así en el versículo 14 le da otra comparación, porque esta historia Nicodemo la debe haber sabido de memoria. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerda la historia? Que todo aquel que era picado por una serpiente, él levantó una serpiente y el que miraba a la serpiente, ese se sanaba. Ese no moría. Y de la misma manera le dice Nicodemo, como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, de la misma manera, no le dijo voy a ser levantado yo, sino que de la misma manera va a ser levantado el Hijo del Hombre. Solamente tienes que mirarlo, tienes que creer, tiene que ver una fe no fingida, tiene que ver una seguridad de que el único que te puede dar vida eterna, y si algún día querés estar con Dios así en los cielos, tienes que nacer de nuevo. Porque muchas veces podemos haber aceptado a Cristo, pero no hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y yo he visto gente que pasó 10 veces a aceptar a Cristo, 10 veces, pero no experimentó el nuevo nacimiento. Simplemente quizás haya sido una emoción, simplemente quizás haya sido algo que sintió, pero no continuó allí en su vida. Podemos ver que Jesús le hace esta comparación. Seguramente aquel varón, Nicodemo, la conocía, porque él conocía la palabra. En el versículo 15 dice, con respecto a Jesús, debía ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue levantado Jesús en la cruz. Para que usted y yo podamos creer y podamos tener vida eterna. A veces decimos, no, pastor, pero el evangelio es difícil, es complicado. Mire qué difícil que es. Solamente tenés que aceptar a Cristo. Para un día estar allí en los cielos con el Señor. Disfrutando, y no le quiero hablar de lo que hay en el cielo. Pero lo que le espera en el cielo no hay nada aquí en la tierra que podamos compararlo con lo que Jesús ha preparado para los que le aman. Hay algo maravilloso que Jesús le dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese el versículo 16, lo debemos saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Querés tener vida eterna? Digo yo. Todos queremos estar un día allí. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, las palabras hablan, y aún hace poco compartía sobre la parábola de las 10 vírgenes, siempre habla de que un 50% está preparado. El otro 50%, las otras 5 vírgenes de las 10 fueron imprudentes, no estaban preparadas. Pero podemos revertir esa situación. Se puede revertir. Tenemos que tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido en el Espíritu. Porque como le dice Jesús, es necesario. Y cuando Jesús dice es necesario, es porque no hay otra posibilidad. Si no pasaste por ahí, no vas a estar en el reino de los cielos. Y muchas veces la gente piensa que Jesús vino y que Él no tiene salvación porque es una persona muy mala. Y porque si vos supieras lo que yo hice, la gente te dice así. Pero dice que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar lo que se había perdido. No importa lo que eras, lo que importa es lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Y Él ha pagado el precio. Es un tiempo solamente de decir, sí, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar de luchar con el pasado, con la vieja vida, con adicciones, con prostitución, con todos los pecados que caemos, con la iniquidad que caemos, nos levantamos, volvemos a caer y no podemos salir nunca. Eso es iniquidad.
porque Cristo te ofrece un nuevo nacimiento. Y aquel que nace de nuevo es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que el día que acepté a Cristo tenía 17 años? No tenía pañuelo, pero nunca en mi vida lloré tanto como ese día. Porque tenía que arrepentirme de mis pecados. Usted me dice, pero tan malo fuiste. No sé si era tan malo, pero yo sentía que era un pecador. Tenía que arrepentirme y eso me quebraba. Y a mí me da no sé qué, cuando viene gente y quiere aceptar a Cristo, masticando chicle y por ahí, bueno, entre todo la molestia que vos le hiciste con preguntarle eso, y bueno, un poco más te dice, si no hay otra manera, bueno, lo acepto. Eso no es nacer del Espíritu. Me va a decir bien o duro, pastor, es la realidad. Y después me dice, ¿cómo aquel cambió? Y mira, aquella persona fue transformada. ¿Por qué a mí no? No le pusiste nada, ni ganas le puso. No podemos experimentar lo mismo que aquel que tiene un verdadero arrepentimiento, que aquel que mamá me mandó y porque me dijeron que yo tenía que ir, pero no sentiste de parte de Dios que tenías que arrepentirte. Y después te vas a seguir arrepintiendo muchas veces más, cada vez que te equivoques. Pero quiero decirte que de esas cosas que hiciste y te arrepentiste, Jesús nunca más se acordará de ellas. Se olvidó. El enemigo te las va a hacer recordar. Pero Dios se olvidó de lo que vos eras. Y tiene un proyecto, tiene planificado lo que quiere hacer con vos. Sabe que hay una agenda de Dios tremenda para gente en este lugar, la cual todavía no se pudo poner en práctica, la cual todavía no comenzó en tu vida, porque todavía no abriste tu corazón y dejaste que Él te guíe a través. Que seas ese hombre que es como el viento, que es guiado por el Espíritu, que no es ya más guiado por la carne, sino que por el Espíritu, y hace cosas locas que nadie haría en su estado natural. Porque muchas veces, mira, loco las cosas que hace. Quédate tranquilo que esa locura, bendita locura, dijo Pablo. ¿Sí? El Evangelio para muchos es locura, pero para aquellos que creen es poder de Dios. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Podemos encontrar un montón de casos de hombres que experimentaron con Jesús un cambio y una transformación, y el marcado fue Zaqueo, que cuando Jesús venía, él quería saber quién era Jesús. Y mucha gente no le interesa mucho quién es Jesús, pero debe interesarte quién es Jesús, porque cuando vos te interesás, Jesús se interesa de vos también, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe aún lo que estás pensando. Él conoce todo. Y Zaqueo corrió, se subió a un árbol y cuando llegó Jesús a aquel árbol le dijo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo hoy entre en tu casa. Y Jesús fue a la casa de aquel varón y esa casa fue cambiada y transformada. ¿Quiénes no necesitan un cambio hoy en su hogar? Pero ese cambio lo vas a llevar cuando te vayas con Cristo allí en tu corazón. Un arrepentimiento, un cambio, una transformación genuina, de gusano a mariposa, o como lo quieras. Si conoces otra comparación, me la cuenta después. Pero hay algo que puedo ver, cambio, como en la vida del carcelero.
el cual ayudó a azotar, el cual encarceló, el cual seguramente trató mal a los siervos allí en Filipos. Pero cuando vio la mansedumbre en aquellos dos hombres, la respuesta de ellos: aquí estamos todos, nadie se escapó. Es más, no tengo de qué escaparme, habrá dicho Pablo. Es más, tuvieron que pedirle perdón por haberlo encarcelado, por haberlo azotado, porque fue injustamente. Pero aquel varón dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el evangelio sencillo. No tiene nada complicado. Creer y arrepentirte. Y viene el cambio y la transformación.